Y buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches, doctor. ¿Qué tal los trata el día? Bien, ¿y usted? Bien, bien. ¿Cuándo tienen exámenes? Mañana, ¿De qué tienen? salud pública. Salud pública. Salud pública se avientan como 5 exámenes en el semestre, ¿no? Creo. Nah, creo que No solo sabemos, doctor. No, ¿cómo, cómo lo van a saber? ¿Cuántos ya llevan de salud pública? ninguno. Apenas es el primero. Ninguno. ¿Cómo? No les creo que ninguno. ¿Es el primeritito? Sí, Bien. ¿Quién les da clase? ¿El doctor Rafael? sí. Bien. Está bien. Van a... No sé, ¿cuántas personas reprueban esos exámenes? Espero que ninguno de ustedes, se los deseo como de todo corazón, ¿no? Pero bueno, espérenme, denme un minuto, ya estoy terminando por acá. Bien, ahora sí, chicos. Bueno, nos toca... sinceramente, sí, no me gusta que la gente repruebe, es como, no sé, es como feo, ¿no? Que alguien repruebe. Digo, recuerden lo que hemos hablado, por lo menos mi forma de pensar es, y sigue siendo la misma de su calificación, a final de cuentas va a otorgarles a lo mejor como ah, un aprobatorio nada más, pero no significará en muchas ocasiones si saben o no saben. No sé si ya les he platicado, cuando hice el ENARM, el que quedó en el número 1 de el promedio de medicina, o sea, nosotros éramos una generación tal vez como de, iniciamos tal vez como unos 600, casi 700 alumnos en mi generación. Y terminamos, bueno, ya se iban separando, ¿no? Conforme se van quedando muchas otras generaciones y unos ya van saliendo antes, el que quedó en el lugar número 1 se llama Alberto. Alberto no me acuerdo qué era. Un chico pues, no sé qué factores juegan mucho en el hacer un examen, pero él lo reprobó, ¿no? Un ENAR lo reprobó, o sea, no implica el que tengas la mejor calificación que te asegure algo. Y todo lo contrario. Tuve amigos, por ejemplo, que se la pasaban copiando en exámenes o se robaban los exámenes de los departamentos para repartirlos antes o contestarlos antes y tenían una clave para contestarlo y aprobaron un ENAR. Entonces, les digo, todo es relativo, ¿no? No se mortifiquen si en algún momento reprueban X materia, la que sea, no es bueno, a eso me refiero con que reprueben porque en mi principal modo de ver las cosas es lo que les quita tiempo. Más, ya lo hemos dicho en una facultad como la UNACAR. Todavía tuvieran al siguiente semestre opción de escoger, pues sería muy diferente, ¿no? Pero bueno, ¿en qué nos quedamos ayer? Déjenme abrir las diapositivas. Diagnóstico, y vamos a empezar el diagnóstico, ¿no? Sí, doctor. Gracias. Por favor, me avisen nada más cuando puedan visualizar aquí esto, ¿sí? Bueno, creo que nos quedamos acá. ¿Qué hay que hablar con relación a el diagnóstico? Recuerden que tenemos 3 tipos de enfermedades, ¿no? La anogenital, la que no corresponde a las lesiones anogenitales, sino que son lesiones verrugosas en piel o diferente situación anatómica. Y en tercer punto, las verruciformes, es decir, la displasia verruciforme, ¿no? En algunas ocasiones es muy fácil hacer un diagnóstico de virus de papiloma humano.
por lo menos para los condilomas, los que tienen una forma física característica. Ya hablábamos que, por lo menos para estos, los condilomas acuminata, estos tienen una formación como si fuera de coliflor. Hoy vi, tratando de buscar un video que sí, es una animación, traté de encontrar el que fuera un poco más real, pero tardaba mucho tiempo y era como más difícil de descargar. Así es que traje como una animación que por ahí bajé de YouTube para la colposcopía. Pero vi una imagen que parecía como si fuera de verdad una pequeña flor en el dedo de un paciente y era una verruga por condiloma. Entonces, es muy fácil asociarlas. Cuando ustedes las vean en los pacientes, de verdad no se les van a olvidar. ¿Dónde pueden existir estas verrugas? Ya hablábamos, a nivel de la piel, genitales, que muchos de los pacientes pueden llegar a tenerlas. Y cuando están en un estadio que dijimos no es exactamente clínico, sino todo lo contrario, en un estadio que no presenta sintomatología, tendríamos que utilizar preferentemente el ácido acético en un 3 a un 5%. Ya estaré hablándoles un poquito qué pasa con el ácido acético. Pero es muy bueno, digo, es una herramienta muy barata que se encuentra disponible, vaya, hasta en las farmacias más vaya, recurrentes y comerciales, si lo quieren ver de ese tipo. ¿Y qué pasa con las pruebas con el ácido acético? Entonces, la prueba con el ácido acético lo que busca son las lesiones que no pueden identificarse a simple vista, que existen dentro principalmente del cervix o el ectoendocervix en la zona de transición. Es un epitelio escamocolumnar, ¿no? En esa zona de transición, si no mal recuerdo. Eso es histología. Y pues por supuesto que nos van a brindar una detección del cambio celular. Recuérdenlo, la prueba del ácido acético es muy similar a la prueba de tinción de Salk, con lo que hablábamos en los herpes. No evalúa un virus, no nos va a dar la presencia de un virus, nos va a dar la morfología anatómica, funcional, porque hay una modificación de la célula al contacto con el virus. Eso es lo que se va a mostrar como evidencia. Entonces, nunca digan, el ácido acético ya me identificó en esto. No, me está identificando células que tienen cambios y que esos cambios, por supuesto, pues pueden ser evaluados. ¿Por qué? Porque nos hace la sospecha y la alta asociación de que existe ahí un virus, ¿sí? Pero nunca lo vamos a identificar de ese tipo. Y ya lo veremos ahorita, bueno, lo voy a pasar y regresar. Estas son las imágenes que se obtienen en la aplicación del ácido acético. O sea, es una forma muy fácil. Les digo que yo hice este tipo de pruebas como no tienen idea en el servicio social. Gracias y afortunadamente a Dios, porque no me gusta la ginecobstetricia, no lo volví a hacer nunca más en la vida, ¿no? No me gusta, se los tengo que decir y soy muy, muy, muy franco. Cada vez que hasta escucho ginecobstetricia, no sé, como que llega un viento soplándome desde atrás, ¿no? No, de verdad, no me gusta, nunca me ha gustado la ginecobstetricia. Y cuando creo que a uno no le gusta tanto alguna situación, creo que puede llegar a hacerlo mal. Yo nunca fui como de esa parte de personas de hacer mal el trabajo, pero de verdad nunca tuve como una afinidad para la ginecobstetricia. Entonces, cuando se coloca precisamente con una gasa el ácido acético o acético alrededor de la zona de transición escamocolumnar, que es precisamente entre el endoectocervix, entonces se deja reposar ahí un poco la gasa impregnada. De hecho, aquí la pueden ver, aquí arribita está la gasa. Obvio, con una técnica que es para la colocación del espéculo, se deja un poco, se retira o se desplaza, y lo que vamos a observar es precisamente esto. Cuando se tiene un colposcopio, que
los colposcopios tienen una luz también especial, ya sea morada o verde, que son luz, la famosísima luz negra, se pueden apreciar mucho mejor las lesiones, ¿no? Entonces, en esto nosotros ya tendríamos que pasar a un segundo término para la evaluación del paciente. Lo mejor que tendríamos que hacerlo es complementarlo, digo, lo más básico y sencillo que pueden ustedes realizar es una técnica de citología exfoliativa con técnica de Papá Nicolau. Pero lo correcto, por ser una prueba mucho más específica, tendríamos que llevar a la paciente a una colposcopía, ¿sí? La colposcopía es prácticamente ahora sí un método que nos va a hacer mediante el reflejo de la luz y el examen. Ahí podríamos nosotros solicitar una biopsia y a lo mejor determinar si se trata de una neoplasia intracervical, de lo que hablábamos un poco ayer. Entonces, es muy fácil hacer este tipo de diagnósticos en etapas tempranas. Recuérdenlo, el ácido acetoacético me sirve para aquellas lesiones que no nos presenta una sintomatología a la paciente y que no vamos, por supuesto, a observar una verruga en esa zona, ¿sí? Es extremadamente raro. Las asociaciones de los virus de papiloma humano con las secuencias, sobre todo 16 y 18, los serotipos, son básicamente los que más van a poder observarse ahí, ¿no? Entonces, esta es la colocación del ácido acetoacético, lesiones acetoblancas, así se tienen que describir. Cuando uno ya realiza una nota médica, se observa a nivel del ectodermo, del ectocervix, perdón, una zona acetoblanca que abarca aproximadamente desde las 12 hasta las 8 en sentido horario, con una longitud de aproximadamente 2 centímetros, hay o no hay secreción, bla, 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 hay o no sangrado, hay que describirlo, se difiere o se realiza una referencia a la paciente hacia el servicio de ginecología u obstetricia, ¿no? Gineco-obstetricia tendría que referirse. Bien, entonces, la siguiente es la técnica de Papá Nicolau, que es ya la citología exfoliativa. La citología exfoliativa, vaya, yo me acuerdo, chicos, que siempre les cuento esta anécdota, pero nunca voy a olvidar la primera citología exfoliativa que realicé en mi vida, porque estaba en el primer año de medicina. En el primer año de medicina teníamos que encontrar a nuestras pacientes. Y de verdad, fuimos unos choreros entrando a un hospital que está muy cercano de la facultad, que es el Hospital Universitario de la UAP, prácticamente a promocionar los Papá Nicolaos. Y, por supuesto, nosotros, por parte de la universidad, nos comprometíamos a enviarles los resultados a las pacientes. Entonces, fue algo bueno, pero nada cómodo para la paciente. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, imagínense estar estando en la cama con las pierneras y alrededor 5 o 6 alumnos más el doctor, entonces no es como nada cómodo, ¿no? Pero era morir porque si ustedes, o bueno, los alumnos más bien, no encontrábamos a una paciente, teníamos ya prácticamente reprobada la materia. Y recuerdo muy bien que cuando nos fuimos a promocionar a una sala de espera de urgencias del hospital universitario, terminamos pues invitando a más personas, son como otras 2 o 3 pacientes más. Y obvio, casi era como, bueno, ustedes no tienen paciente, casi se las donamos, ¿no? Y fue muy bueno, pero bueno, siempre hay que saber las técnicas también para hacer la citología exfoliativa, sobre todo para llevarla hacia la laminilla y hacer una buena fijación, porque no nada más es el hecho de brindarle a la paciente la técnica diagnóstica, ¿no? Entonces, con esto siempre es muy importante que las pruebas de citología, con la técnica de Papá Nicolau, o sea, en todos los países es la prueba de detección estándar para una neoplasia de cervix, ¿bien? Entonces, existen muchísimas pautas. De hecho, justo antes de entrar a la clase estaba terminando de leer la norma oficial, que creo que es la 014. Vaya, nunca traten de aplicar medicina con las normas oficiales, eso se los digo de una forma sincera, porque están totalmente atrasadas, ¿no? Entonces, ¿qué dice la norma oficial mexicana?
¿Alguien leyó de casualidad qué dice la norma oficial mexicana con relación a la técnica de Papa Nicolau? Acuérdense que les iba a dar puntos. ¿Alguien la leyó? ¿Sí o no? Yo revisé nada más la guía de práctica Ok. clínica, no el manual. Bueno, la guía de práctica clínica está basada en la norma oficial mexicana y viceversa. Ambas están como mal Sí, elaboradas. de hecho, Bueno, ¿qué viene dice con diferente relación? en la de 2011. Ajá. ¿Qué dice con relación a la edad para iniciar la técnica de citología exfoliativa con Papa Nicolau? ¿Cuál es la edad? Dice que es a los 21 la del 2011 o 3 años después de la primera relación sexual, pero la del 2018 dice que es de a partir de los 25 años. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Jocelyn, ¿tus apellidos es qué? ¿Rodríguez qué? Rodríguez Cruz. Muy bien, tienes punto 5, ¿te parece? Porque por lo menos lo leíste. Y les voy a explicar qué pasa con esto. Bueno, la técnica exfoliativa de Papa Nicolau tiene una indicación de iniciar a los 21 años, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos referencia a cómo iniciarla y por qué iniciarla eso, debe ser independiente de los factores que tenga la paciente, ¿sí? ¿A qué me refiero? Una persona podría llegar a esa edad y ser promiscua, o una persona podría llegar a esa edad y a lo mejor no tener una actividad sexual. ¿Qué pasa ahora? Ya especificaré un poco más con relación a las edades, pero ¿qué pasa ahora? Se tiene que ofrecer la citología exfoliativa a personas que no han o que no manifiesten tener o que no hayan tenido actividad sexual, sí, no y por qué. ¿Qué me dice? Eh, Como desde antes ah, si tiene relaciones sexuales. Ok, ¿Puedo responder? sí, sí, adelante, espérame, Francisco. Estoy ahorita con unas preguntas con Gabriel, pero imagina que la persona, no sé, te refiere que tuvo relaciones sexuales a partir de los 13 años. Entonces, ¿le ofreces Papá Nicolau, sí o no? O sea, tú se la ofreces, ¿a qué edad se la ofreces? En ese caso serían los 16, ¿no? No sé, Lupita. Porque A son partir de los 2 21 años años. ¿O en qué bueno, basan su... yo ya he leído que las pruebas en no que se el manual recomiendan para dice que son mujeres 3 menores de años 21 después años. de la primera relación sexual. Yo, Ok, eso es algo importante de lo que dice Guadalupe. Espérenme, ahora Francisco, porque Francisco iba a decir algo, a ver. bueno, es que yo había leído que no se recomienda en menores de 20 años, o sea, hacer la prueba, porque en las infecciones primarias generalmente se eliminan frecuentemente. Ok, Y, algo de lo que dice Francisco tiene mucho que ver, pero vámonos a algo importante. Y ahorita regresaré también a esta diapositiva, ¿sí? Doctor, Adelante. pero sí sería recomendable, ¿no? Pues mandarla porque a pesar de que la probabilidad es poca, pues sí existe posibilidad, o sea, pues ¿De qué? ¿Sí existe posibilidad de qué? de contagiarse, por ejemplo, de VPH. O Ah, sea, por pues supuesto. Doctor, yo había leído que puede ser desde los 3 años, sin embargo no se recomienda. ¿Y eso Desde por los qué? 3 años. Pues que una bebé o un niño, te digo 3 años, o sea, de 3 años después, porque aunque ¿De la no, primera relación sexual o cómo? ajá, sí, de la primera relación sexual. Ok, sí, entonces por eso doctor, espérenme, porque todo esto es como enriquecedor. El chiste aquí es que, ok, pueden ustedes como imaginarse tal vez de lo que hemos hablado y con relación a la fisiopatología, pero, o sea, tienen que basar su toma de decisión en algo, es decir, si una persona inicia su vida sexual activa a los 14 años, por ejemplo, o sea, ¿cuándo le voy a ofrecer el que se haga una detección
primaria, que es la técnica de Papá Nicolau. ¿Y por qué? O sea, que tiene opción de que se haya contagiado de VPH, es totalmente cierto, ¿sí? O sea, de hecho, inclusive muchas personas podrían, sin ni siquiera tener actividad sexual, tener un contagio de virus de papiloma humano y que podría estar relacionado con la formación de verrugas e inclusive con displasias de cervix. Es decir, yo he visto, bueno, tal vez ustedes todavía no van mucho al hospital, pero existen madres me refiero a las que viven en los conventos y esto, que desarrollan cáncer cervicouterino y que si podríamos hacer una investigación muy extensa, pues muchas de ellas ni siquiera han tenido actividad sexual. ¿Por qué se da? Pues se da por el virus de papiloma humano más otro tipo de características, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan que determinar hay que hacerle o hay que no hacerle, ustedes deben tener un objetivo. Mi objetivo es detectar virus de papiloma humano. En realidad no es mi objetivo, ¿sí? Porque una persona, por supuesto que haya tenido promiscuidad y que haya iniciado vida sexual activa, es probable que pudiera tener la asociación del virus. A mí lo que me interesa es detectar lesiones, ¿sí? Lesiones que no sean evidentes y que esas lesiones vayan a degenerar hacia una neoplasia, ¿bien? Entonces, si yo tuve relaciones sexuales, imagínense que yo me llamo Rafaela y soy mujer y tengo 14 años. Y si yo tuve relaciones sexuales a los 13 años, yo a los 14 años no voy a desarrollar absolutamente ninguna neoplasia y ningún tipo de lesión precancerosa, ¿sí? Aquí este es el punto para discutir porque, y ahora a lo que voy, ahorita van a participar todas las personas que me dijeron lo que estaban hablando, pero debemos ser muy objetivos. ¿Por qué le voy a solicitar ejemplo a una persona un antígeno prostático, ¿sí? Por el hecho de que tenga aparato reproductor masculino. ¿Ok? Es absurdo, ¿sí? Yo voy a basar mi decisión precisamente con la información que yo trate de encontrar el por qué a una persona le tengo que hacer una detección de antígeno prostático a cierta edad para saber si existe o no una asociación con un crecimiento, una hiperplasia prostática, y que de ahí derive o pueda derivar en problemas primero urinarios y después neoplásicos. Pasa lo mismo con la citología exfoliativa. O sea, no tiene nada de malo el que yo haya iniciado relaciones sexuales ayer, ¿sí? O hace 3 años. Si yo me contagié con virus de papiloma humano, yo lo que tengo que buscar con la detección de la citología exfoliativa son lesiones precancerosas, ¿sí? Lesiones que sí puedan degenerar. No tengo que hacer una detección, es decir, a mí no me interesaría, por supuesto es interesante, o sí es uno de los objetivos, pero no es el principal el saber si el paciente o la paciente tiene virus de papiloma humano. Yo tengo que llevar a cabo mi secuenciación de en qué tiempo se va presentando una de estas lesiones, ¿sí? Porque las lesiones toman un tiempo. Entonces, al hablar, por ejemplo, de la fisiopatología y de lo que nosotros sabemos de acuerdo al estudio que se presenta con los pacientes y las pacientes, porque recuérdenlo, también puede existir una asociación y detección de pacientes masculinos con la enfermedad o con la infección, más bien dicho, de virus de papiloma humano. Entonces, cuando yo tengo una lesión neoplásica, por lo menos el estadio de la infección hacia una lesión que se conoce como lesión neoplásica o lesión intracervical que va degenerando una formación ya para las células precancerosas, toma aproximadamente unos de 3 a 6 años, ¿sí? Entonces, si una persona, por eso en muchas ocasiones se refiere, ok, si la persona inicia tal vez de una forma muy temprana, muy temprana, actividad sexual y tiene factores de riesgo que la lleven a sospechar que pueda tener una asociación de virus de papiloma humano ya con lesiones que vayan degenerando a través del cérvix, bueno,
podríamos entonces sí adelantar una citología exfoliativa. ¿Cuáles eran esos factores de riesgo que estábamos hablando, chicos? ¿Cuáles son los que por lo menos revisamos la vez pasada en la clase de ayer? Que hay una correlación entre la actividad sexual. Ok. Que las personas sean transexuales. Había dicho cáncer anal igual. Cáncer anal, bueno, lesiones verrugosas. También estar expuestos a anticonceptivos orales. Rayos ultravioleta. Correcto, tabaquismo, muy bien. Esas quedan totalmente claras. Quiero hacer referencia a eso. Es decir, imaginemos que tenemos a una paciente que me dice, fíjese, doctor, pues que yo lo vengo a ver porque estoy preocupada. La verdad, he tenido, pues, 12 parejas sexuales, inicié mi vida sexual activa a los 11 años. Con las 11 parejas sexuales, en realidad nunca he utilizado métodos de protección. A veces me tomo como un post-day, como una píldora de emergencia. Soy fumadora. Bueno, y ella a lo mejor se presenta ya teniendo 16 años. ¿Vale la pena hacerle el Papá Nicolau? Por supuesto que vale la pena. Tiene factores de riesgo. ¿Bien? Pero hay que tratar de investigarlos. Ahora, en muchas ocasiones, por eso hay que también ser objetivos. Cuando nosotros hacemos referencia a qué está sucediendo con las normas que se dictan en los países, hay que ver cuáles son las que funcionan porque han estado probadas en una población. Este tipo de directrices y guías que les estoy presentando son las directrices de la Asociación Americana de Cáncer, la Asociación Americana de Colposcopía y Patología Cervical, la Asociación Americana de Patología Clínica y se hace un task force, que es como un grupo multidisciplinario de especialistas para trabajar y realizar directrices con base científica. Eso lo hacen en Estados Unidos muy frecuente y también en la Unión Europea. Nosotros, desafortunadamente, no nos basamos mucho en la ciencia, sino que terminamos a veces copiando qué es lo que hace otro tipo de países, ¿bien? Porque cuesta tiempo y cuesta dinero realizar ese tipo de estudios. Y créanlo que no les conviene a la Secretaría de Salud hacerlos porque pues, se quiere ahorrar y pretenden que son buenas las adaptaciones siempre a nuestra población. ¿Qué menciona esto? La prueba de detección estándar, ¿sí?, es precisamente la citología exfoliativa y debe iniciarse a los 21 años. Y ahora, esto es muy importante. Ellos determinaron que por la parte de la fisiopatología en el desarrollo de lesiones intraepiteliales, ¿sí?, las famosísimas NIC, ¿bien?, una persona, a pesar de que sea promiscua y de que haya tenido un inicio de vida sexual activa, lo óptimo es iniciar a los 21 años la citología exfoliativa. Y ellos son muy, muy, muy consistentes en lo siguiente. Independientemente de los comportamientos sexuales y los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque a pesar de que haya sido promiscua y haya iniciado muy temprano, las lesiones intraepiteliales que se diagnostican por costo-beneficio es mucho mejor a los 21 años, ¿sí? Es decir, yo puedo con mucha probabilidad encontrar lesiones tempranas aún en personas que tengan factores de riesgo muy altos, ¿sí? A esa edad. Recuerden que por algo se dicta también una indicación o directriz, es decir, ¿por qué no bajarle un año? Es decir, ¿por qué no bajarle a los 20 años? Bueno, pues porque a los 20 años existe también mayor población y a los 20 años no se tienen tantos recursos como para acceder a los centros especializados para realizar este tipo de pruebas, ¿sí? Y porque si yo hago un estudio epidemiológico, yo encuentro que a los 21 años es la edad primordial para encontrar un alto porcentaje y no fallar en el tratamiento de las pacientes, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros deberíamos adoptar. Yo, por eso les decía que estaba revisando la norma oficial mexicana, que casi nunca leo normas oficiales mexicanas que son clínicas, sí las que son legales, porque me toca a mí mucho trabajar esa parte de lo legal, pero lo que es clínico y que me dice, es una técnica de Papá Nicolau a los 25 años. La norma oficial mexicana, como bien nos decía hace ratito Jocelyn, existen dos y son tan inconsistentes
que desafortunadamente no podemos basarnos en eso. Hay que basarnos en lo que es actual y que lo que sí nos ofrece una información mucho mejor. Entonces, ¿qué dice? Debe iniciarse a los 21 años, ¿sí? Y no es recomendado en menos de 21 años, precisamente por lo mismo, porque no me va a ofrecer un alto valor de sensibilidad y de especificidad para la detección de virus de papiloma humano y en específico, recuérdenlo, lesiones que me interesan que pueden desarrollar una neoplasia. De hecho, la sensibilidad, ahorita, espérenme, la sensibilidad es altamente positiva, hasta un 87-88% a los 21 años y puede ser tan baja a los 20 años como hablar de un 30%. Y en la especificidad, la citología exfoliativa nos ofrece desde un 85, 86, dependiendo de la literatura, hasta un 100% de especificidad. ¿Qué significa? Que nos sirve muy bien, sobre todo para confirmar las lesiones que puedan existir y aparte también por el alto valor a los 21 años de la sensibilidad, de ofrecerle a las personas el hecho de decir que están sanas. Es decir, me descarta enfermos, ¿ok? Ahora sí, ¿qué iban a decir? Perdón. No tanto así, es decir, ¿qué diferencia existiría entre realizarle una citología exfoliativa a los 21 años y a los 25? Muchísimo tiempo. Es decir, son 4 años de diferencia en donde sí se te van a escapar lesiones intraepiteliales. Y si tú le diste consejería a una persona de que iniciara su Papá Nicolau a los 25 años, pues puede que tú tengas una defensa moral, porque va a ser muy difícil que alguien te diga, ay, usted me aconsejó desde que yo tenía 20 años que me lo hiciera hasta los 25. Es más difícil que tú te encuentres una demanda por eso. Pero moralmente vas a decir, yo sabía que tenía que iniciarla antes, ¿sí? Y que sabía que si esa paciente podía haber tenido una lesión intraepitelial que sea significativa, yo no la evité. ¿Por qué? Porque quise adoptar una práctica que me está diciendo mi país, que es más tardada y donde yo pude haber tenido, por supuesto, pude haber pasado desapercibido una gran característica clínica de la paciente para salvarla o para evitarle cualquier tipo de cáncer, ¿sí? Entonces, digo, dejen a un lado la parte legal, ¿sí? La parte legal, ustedes no van a hacer mala praxis si hacen lo correcto en forma científica, ¿bien? Luego, sustancialmente son 4 años de una gran diferencia, ¿bien? Entonces, bueno, ¿qué pasa también con esto? Hay un periodo, porque dijimos que las lesiones se pueden estar desarrollando en un rango entre 3 a 6 años. O sea, eso es lo más común que suceda en las pacientes. Y en ese rango que está sucediendo para este tipo de pacientes, pues bueno, por eso si yo tengo una lesión positiva, ¿qué tendría que hacer? Si yo tengo una lesión negativa, ¿qué tendría que hacer? ¿No? Entonces, cuando una persona se somete, vamos a tomarlo como ejemplo, a los 21 años en su detección de Papá Nicolau, y esta técnica resulta negativa y se haya hecho conforme al estándar, ¿sí? Entonces, estaríamos hablando que esa persona, mientras tenga entre 21 a 29 años y siendo una citología negativa, tiene que llevar a cabo una detección cada 3 años, ¿sí? O sea, no le va... Por eso les decía ayer el ejemplo de que mi mamá y tal vez mis tías y las amistades con las que platicaba hace mucho tiempo, pues decían eso, vamos a hacernos, ya me toca anualmente mi Papá Nicolau, y ya me toca anualmente mi Papá Nicolau. Eso no es una buena práctica, ¿bien? Eso no les va a ofrecer absolutamente nada. Ustedes tienen que llevar a cabo una determinación de la prueba diagnóstica en el momento en el que se presente la fisiopatología con base en la historia natural de la enfermedad. ¿Bien? Entonces, esto es importante porque yo sí les voy a preguntar esto. ¿Bien? A mí no me interesa la norma oficial mexicana. De hecho, nunca lean normas oficiales mexicanas para saber medicina. ¿eh? Van a ser los peores médicos que México se pueda encontrar. ¿Bien? Lean, vaya, cosas recientes. Adelante.
Es que había leído igual que la norma decía que, bueno, decía que se tenía que, después de, o sea, los 21 se hacían 3 de pruebas hasta que salieran negativas, o sea, consecutivas. Y después Hay ellos algo se que hacían dice, cada 2 o 3 años. Entonces, solamente se van a hacer cada 3 años. ok, eso es importante. Déjenme rápido les paso. Déjenme, quito esto, ¿sí? Y déjenme les presento la pantalla completa. Por favor, nada más me avisan. Porque la tenía justamente aquí abierta. ¿Bien? Nada más díganme cuando vean mi pantalla. Ya se ve, doctor. Gracias. Que hay algo pésimo que dice. Vean. Detección oportuna. ¿Ok? Citología cervical y visualización directa con ácido acético. Y fíjense, solo cuando no se cuente con infraestructura para realizar citología cervical. Las pruebas biomoleculares con captura de híbridos y RPC, que es en realidad PCR, ¿sí? Porque es reacción en cadena de polimerasa, pueden ser utilizadas como complemento de la citología. Y dice aquí, el personal de salud de primer contacto, médicos, enfermeras y técnicos capacitados, ofrecerá a toda mujer entre 25 a 64 años de edad, en especial aquellas con factores de riesgo, la prueba de detección del cáncer cervicouterino y se le realizará a quien solicite independientemente de su edad. ¿Ven? Por eso la consejería importante con base en la ciencia. ¿Ven? Pero fíjense qué dice aquí. Las mujeres con diagnóstico de muestra citológica inadecuada para el diagnóstico deberán ser localizadas en un lapso no mayor a 4 semanas, cosa que nunca sucede, para repetir la prueba. Y aquí dice esto. En mujeres con 2 citologías anuales, ¿sí? O sea, ¿qué significa eso? Que tienen que ser cada año. Es totalmente absurdo lo que dice la norma. Con resultado negativo a lesión intraepitelial o cáncer, se realizará la detección cada 3 años. O sea, ¿para qué le vas a hacer una anual y otra anual? Te salen negativas y entonces ahora determinas, vamos a hacérsela cada 3 años. No, fisiopatológicamente no va a suceder ninguna lesión antes de ese tiempo. ¿Bien? Y fíjense algo que dice aquí la norma. A las mujeres con resultado citológico de lesión intraepitelial o cáncer, se les informará que el resultado no es concluyente. Es decir, imagínense que ustedes van al ISSSTE, al IMSS, a Pemex, a la Secretaría de Marina, donde ustedes quieran, porque todos los hospitales en teoría deberían seguir la norma, y de repente la citología exfoliativa de ustedes o de su familiar, ¿sí? Su mamá, su tía, quien ustedes quieran poner de ejemplo, de repente les dicen, dice que usted resultó con una lesión intraepitelial o con una lesión cancerosa. Pero, ¿qué cree? Su resultado no es concluyente. Entonces, usted necesita un diagnóstico confirmatorio. Y aquí, ahora sí vamos a llevarlas a una colposcopía. O sea, es totalmente absurdo. No es un resultado no concluyente, es un resultado positivo. Entonces, hay que confirmarlo, pero no vamos a estar manejando los términos. Fíjese que no tiene una citología no concluyente. Eso es totalmente absurdo. ¿Vean? Entonces, por eso quiero hacer referencia en que las normas oficiales mexicanas, y si ustedes se van a un punto de revisión, en el momento en el que se hacen las normas oficiales, vaya, por lo menos toman en consideración un tiempo de una literatura entre 5 a 10 años antes de que comience a hacerse la prueba, la norma oficial, y después lleva 1 a 2 años la revisión, y después se emite. Estamos teniendo un sesgo de por lo menos 7 años de lo que la literatura en realidad nos está mencionando. ¿Bien? Por eso siempre se los digo, nunca confíen en una norma oficial mexicana. ¿Bien? Ahora, ¿por qué es importante que les muestre esto? Porque las directrices sí de otro tipo de asociaciones y fuerzas de trabajo, como lo que les estoy presentando, hacen una evaluación anual de sus directrices, ¿sí? Ahí sí ellos determinan, ok, ¿esto está correcto? Sí, sigue estando correcto por esto. Sigue estando correcto porque la epidemiología no ha cambiado, porque la tasa de incidencia no ha cambiado. Espérenme, no sé qué le puse aquí. Entonces, con base en esa información, ahora sí, todas las personas pueden confiar en un estándar, ¿sí? Que esa es la intención de llevar a cabo cualquier tipo de directriz o guía de práctica clínica en países que sí se dedican a hacer, sobre todo, una buena investigación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta esto. 21 a 29 años. Yo tengo una paciente con lesión intraepitelial, ¿ok? Eso ya es una prueba positiva.
Pero si mi prueba resulta en nada, es decir, señora, usted tiene un epitelio totalmente sano, o a la chica a quien se le esté realizando este tipo de prueba, que también se puede realizar la técnica de Papa Nicolau en hombres, ¿sí? En la técnica adecuada del CITO-Bruch, en las lesiones que se presuponen que pueden tener BPH, y se lleva a cabo la técnica, la tinción, la fijación, y se lleva al microscopio y se evalúa cómo está la citología, ¿bien? Entonces, la técnica, sobre todo esto hace referencia con pacientes, iniciarlos a los 21 años. 21 a 29, cada 3 años, y las pruebas son negativas. Y pasa algo. De los 30 a los 65 años, ¿sí? Cada 5 años, ¿bien? Porque el principal factor de riesgo epidemiológico en cuestión de edad es precisamente el desarrollo entre los 21 a los 29 para lesiones intraepiteliales, no para cáncer cérvico-uterino, para lesiones intraepiteliales. Entonces, ya cuando ya mi paciente tenga entre 30 a 65 años, yo entonces sí voy a pasarla a 5 años. ¿Sabe qué, señora? Usted no se preocupe. Usted tiene que venir a 5 años para volver a hacer una técnica, ¿bien? Una detección oportuna. Eso me va a brindar muchísimo una confianza importante para la detección de las neoplasias intraepiteliales, ¿sí? Y no está indicado el evaluar en ese rango de edad a las pacientes antes de los 3 años cuando se tienen pruebas negativas. No tiene absolutamente ningún beneficio, ¿bien? Digo, si ustedes me dicen, y pensando como ginecobstetra, yo la cito a los 3 años porque es una paciente más, pues están haciendo totalmente, ahí sí, una mala praxis ética y moral, y vaya, con lo que ustedes quieran y mandan, ¿bien? Y cuando yo tengo una paciente o un paciente, sobre todo mujeres, porque es mucho más frecuente hacerla en pacientes femeninos, 65 años, cuando se pasa esa edad, yo ya puedo suspender, ¿bien? Recuerden lo que decía la norma, 64 años, ¿no? Y ya la suspendo. No, también puede existir arriba de ese rango de edad, si las personas van teniendo citologías positivas, el desarrollo de una neoplasia, ¿bien? Entonces, a los 65 años yo suspendo, siempre y cuando mi paciente tenga 3 pruebas documentadas negativas. Entonces, si hablo de 3 pruebas documentadas negativas, ¿cuánto tiempo tiene que suceder para que yo le dé a mi paciente ya el alta? Antes de los 65 años, tendría que haber documentado desde cuando tenga 50 años, que es a partir de ese rango, sus pruebas han sido negativas, ¿sí? Porque estaríamos hablando de las 3 pruebas cada 5 años. Entonces, mi paciente, desde que tuvo 50 años y tuvo un Papa Nicolau negativo, y después un Papa Nicolau negativo, y después un Papa Nicolau negativo, entonces estamos hablando del rango que nos dicen las directrices, ¿sí? También puedo suspender el Papa Nicolau cuando yo tenga 2 pruebas negativas en 10 años anteriores, porque es muy difícil que se guarden los archivos, a menos de que sean como mi mamá, que les digo que guarda todo en cuestión de expediente clínico, y se los puedo asegurar. Si yo a mi mamá le digo, oye, ma, no sé, ¿tienes la nota médica de cuando me dieron de alta casi cuando nací? La va a tener, ¿sí? Pero es muy difícil en los pacientes. Vaya, si no tienen tampoco la costumbre de llevar a cabo un registro de qué les hacen, qué notas, qué laboratorios, qué diagnósticos, etcétera, pues va a ser muy difícil que ustedes hagan referencia a las 3 pruebas en los 15 años previos. Entonces, si yo sí tengo la documentación de 2 pruebas negativas en 10 años anteriores para mi paciente, la suspendo a partir de los 65 años. Y otra cosa, otro de los agregados, si una paciente no tiene antecedentes de neoplasias intracervicales, que son grado 2, o sea, NIC 2, estas ya se presuponen como un desarrollo preneoplásico o superior, o cáncer en 20 años, también ya la puedo dar de alta. ¿Bien? Entonces, un NIC 1 es muy fácil de manejar. Entonces, eso no se cuenta como una neoplasia o una preneoplasia que sea considerable, porque son muy manejables. Eso tiene una categorización, con base también en directrices histopatológicas. ¿Bien? Entonces, siempre tenerlo en cuenta, chicos. Esto es por lo menos lo que yo les voy a preguntar. Ya si ustedes después que tengan su clase de ginecobstetricia y
quien tenga que darles la clase, o ustedes quieren hacer su especialidad en ginecobstetricia, etcétera, y por qué razón quieren adoptar la norma oficial mexicana, pues será muy su problema, ¿sí? Y entonces ustedes aplicarán ya el criterio o la base científica que ustedes consideren. Yo les presento lo que a mi parecer, y por el hecho de que ha funcionado y de que tiene mejor índice de control un sistema de salud norteamericano o europeo que el nuestro con relación al cáncer cervicouterino, por alguna razón, incluye también las directrices que ellos ponen. ¿Bien? Entonces, esto es por lo menos, y se los he dicho, hay que basar siempre nuestra medicina en evidencias que existen. Y esta es una gran evidencia para determinar que las personas pueden tener un buen cribado, un buen screening en el BPH. ¿Ok? Entonces, ¿quedó claro, chicos? ¿Vamos bien? Sí, doctor. ¿Alguien iba a decir algo más? Doctor, yo tengo una duda. Adelante. Supongamos que hay una paciente que es menor de edad y que va por alguna causa al ginecólogo, y el ginecólogo se da cuenta de que tiene pues los factores y los principios de enfermedad pues para un virus del que estamos hablando, que es del papiloma humano. ¿Se le puede hacer el papanicolau? A ver, otra vez. Tú tienes una paciente menor de edad que tiene síntomas. ¿Qué síntomas? Por ejemplo, los relacionados al virus de papiloma humano. Y dice ¿Cuáles? ¿Cuáles? Pues, pues, por ejemplo, va por sangrado. Ok. Primero, supongamos que tú tienes una paciente con estas características. Tiene sangrado intravaginal, ¿no? Uh-huh. Y tú llegas a sospechar que puede tener una lesión, ¿sí? Sí. Existe un montón de enfermedades que pueden dar sangrado intermenstrual, ¿sí? No necesariamente virus de papiloma humano, ¿bien? Por supuesto tienes que investigar desde un principio si tiene factores de riesgo, si está vacunada, bla, 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 ¿no? Si tiene promiscuidad, etcétera, lo que sea. Si tiene una vida sexual activa, ¿bien? Eso no me hace a mí sospechar que tiene virus de papiloma humano. Me haría más sospechar el hecho de que me diga que tiene o ha tenido más de 10 parejas sexuales, que no utiliza protección, que es fumadora, que tiene incluso antecedentes hereditarios para padecer la enfermedad, y muy probablemente con eso yo ya justifique el hecho de realizarle una prueba de citología exfoliativa, ¿bien? Y eso con base en el historial. Por eso, créanlo, siempre, siempre, de las cosas más importantes en cualquier enfermedad y en cualquier consultorio, es preguntar los antecedentes. Por algo es tan importante la historia clínica, o por lo menos llevar a cabo una buena investigación con base en el padecimiento actual. Entonces, si tú consideras que esa persona tiene una alta probabilidad de desarrollar una neoplasia intracervical, ¿sí? Por supuesto está justificado. Es decir, tú ya no tendrías que decir, bueno, pero la norma me dice, la guía me dice a los 21 años, bla, bla, bla. O sea, tú tienes muchas herramientas que a tu criterio esa paciente debe ser evaluada para determinar si tiene una neoplasia intracervical. Adelante, hazlo, ¿bien? Nadie, absolutamente nadie te va a decir lo contrario, siempre y cuando tú bases tu decisión en una justificación que exista. Y para eso también vas a plasmarlo en tu nota médica. Yo le realizo a esta paciente esta prueba diagnóstica. ¿Por qué? Pues porque tiene estos factores de riesgo, porque es promiscua, porque no está vacunada, porque tiene sangrado intravaginal que no corresponde a la menstruación, porque tiene dispareunia, porque tiene lesiones verrugosas a nivel de los labios, etcétera, ¿sí? Entonces, por supuesto, hay que hacérselo, ¿bien? Entonces, ese tipo de criterio ustedes ya lo van a ir adaptando, pero mientras tú te guíes en un estándar que tenga una funcionalidad y aplicación clínica, no vas a tener tampoco ningún problema, ¿ok? Bien, entonces... Esa era mi duda. Bien, sí, claro, tú la puedes justificar sin ningún problema, ¿eh? Entonces, ya vimos ahí. De hecho, una de las cosas que dice precisamente este tipo de guías es que, por supuesto, una metaplasia que existe en un paciente adolescente que tenga una vida sexual activa
O sea, sí pasa eso en adolescentes menos de los 17 años de edad y que tengan un inicio de vida sexual activa. Por supuesto que pueden tener metaplasia, ¿sí? Pero no las coloca en un mayor riesgo de desarrollo de neoplasias. Y por supuesto, algo que también mencionaba, si no me recuerdo, fue Francisco Hoy, que decía, muchas de las lesiones primarias pueden solucionarse sin ningún problema. El sistema inmunológico en lesiones primarias con virus de papiloma humano tiene la capacidad de aclarar las lesiones en 1 a 2 años como máximo. ¿Bien? Por eso no se cataloga como una edad de alto riesgo. Mi edad de alto riesgo va a ser en las personas de 21 a 29 años, porque ahí sí es el mayor sitio de, si lo quieren llamar con esta palabra, cultivo del VPH para desarrollar neoplasias. Esa es la principal edad en la que nosotros tendríamos que determinarlo y ahí sí tratar a las pacientes para evitarles en un futuro una neoplasia. ¿Bien? Entonces, por eso es muy importante y justificado todas las pruebas en el rango de edad que correspondan. ¿Bien? Entonces, eso es muy importante con eso. ¿Qué otro tipo de prueba sigue? Sigue entonces la prueba de colposcopía. La prueba de colposcopía, lo que nos lleva a cabo en las directrices, que también se incluyen en nuestro país, que eso es lo bueno, debe iniciarse por lo menos a los 25 años. Y la prueba de Papa Nicolau es como un preámbulo a una prueba de colposcopía casi en la mayoría de casos. Es decir, mi prueba de Papa Nicolau casi siempre me difiere a las pacientes a realizar este tipo, que es una prueba muchísimo más específica. Ahí sí yo ya puedo llevar a cabo una biopsia si es necesaria, yo ya puedo tener una visualización más específica de la lesión, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, en muchos de los casos de los consultorios, se puede asociar con una detección de cadenas de ADN con relación al virus. O sea, me sirve muchísimo el realizar la colposcopía y la visualización y posteriormente también hacerle una prueba de detección de ADN o tipificación de ADN, así se le conoce, para saber cuál es el serotipo que tiene el paciente. Porque si yo tipifico el ADN, entonces voy a saber cuál es el que me está dando problema. Si tengo un VPH de bajo grado, pues a lo mejor no me preocuparía tanto, le daría a lo mejor un tratamiento estándar. Pero si tiene una asociación de un 16 o un 18 en los serotipos, que son siempre los más agresivos, por supuesto tendríamos que tener una actuación mucho más efectiva. Bien, las pruebas de ADN se pueden llevar a cabo con reacción de cadena de polimerasa y con captura híbrida. Esas son las dos formas en las que se realiza y eso se hace a través también de la colposcopía. Bien, entonces voy a enseñarles, antes de pasar a la parte de la hibridación Souther, que es más o menos lo que les estoy explicando, y las pruebas de ELISA, cómo es entonces una colposcopía, ¿sí? Hay dos videos, este es uno y este es otro. Colposcopía. Vamos a ver primero la animación, ¿sí? Déjenme, porque ni recuerdo si tenía o no sonido. Colposcopy is a procedure for clinical examination of the female genital organs, such as the vulva, vagina, and cervix. It is done using a magnifying device with a light source called a colposcope. Colposcopy is performed to examine for any inflammatory changes, injuries, or cancerous growths in the region of the vulva, vagina, and cervix. Indications. Colposcopy may be performed when the cervical screening test or pap smear results are abnormal, indicating abnormal changes are present in the cervix. Colposcopy is also recommended in women with unexplained pelvic pain, unexplained vaginal bleeding after sexual intercourse, and inflamed cervix. Pre-procedural instructions. You will need to inform your physician about your menstrual status, pregnancy status, any health problems, medications, including over-the-counter drugs, and allergies. You should schedule your colposcopy appointment when you are off your menstrual cycle. You will be instructed not to engage in sex,
nor use any vaginal medications, douches, creams, or tampons 1 day before the procedure. Pain relievers may be given 30 minutes before starting the procedure to keep you comfortable. Procedure. The overall colposcopy procedure takes about 10 minutes to perform. During colposcopy, you will lie down on your back on a special chair with knees drawn up and legs spread apart. The colposcopist inserts a device called a speculum into your vagina to open the vagina and allow the cervix to be visible. The cervix and vagina will be swabbed with a solution of iodine or vinegar to remove any mucus and make the abnormal areas more visible. The colposcopist examines the cervix for any abnormalities using a colposcope placed outside the vagina. If any abnormal area is found, a biopsy, a sample of tissue, will be removed for further examination under a microscope. Post-surgical care. After colposcopy, you may have some vaginal pain and bleeding for a couple of days. You will not have any restriction on your daily activities. If a biopsy is done, you may have a small amount of brown or black vaginal discharge. Using douches, vaginal creams, and participating in sex are not recommended until the bleeding subsides. Consult your physician if you have any infectious symptoms like fever, chills, heavy vaginal bleeding, abdominal pain, or cramps. Risks and complications. Colposcopy is a safe clinical procedure. The major risks associated with colposcopy include heavy bleeding, infection, and pelvic or abdominal pain. In pregnant women, colposcopy can lead to complications during the pregnancy, as well as early labor. Although colposcopy provides the ability to examine the affected area, there is a chance that the physician may not be able to determine the problem or take a biopsy from the exact area of the affected tissue, resulting in the need for further tests to determine the problem. Colposcopy is a safe, effective clinical procedure for examination of the vulva, vagina, and cervix.
¿Me escuchan ahí, chicos? Sí, doctor. Bien, ¿pudieron escuchar un poco la parte de los videos? Es decir, me interesaba que pudieran tener primero la identificación en la parte del diagrama, cómo se hace, cuáles son las especificaciones que se deben tener en consideración, y después la técnica, que ya lo vieron en una fase real, ¿no? Se colocó ahí un ácido acético, que es lo que nos va a mostrar las lesiones blancas. Y recuérdenlo, estas lesiones, ¿sí?, son acetoblancas, así se tienen que describir, y nos hace referencia a cambios celulares provocados por el virus de papiloma humano. ¿Qué se tiene que hacer? Una citología exfoliativa si es que no estamos con una colposcopía. En este caso, esto es una colposcopía, entonces ya no le vamos a hacer una citología exfoliativa. Lo que le vamos a hacer es una biopsia, ¿sí? Una prueba de detección de ADN para la tipificación en el dado de los casos que correspondan. Pero ya no le vamos a hacer citología exfoliativa. Previamente, por eso les decía, ya sucedió la citología exfoliativa para que llegara aquí. O de plano, la paciente llegó solicitando una colposcopía. Ahora, la colposcopía se le conoce como la prueba de detección primaria de alto riesgo. Siempre hay que ponerle ese apellido, porque la prueba de detección primaria es la prueba de Papa Nicolau junto con la prueba de ácido acetoacético o acético. Yo tengo una prueba de detección primaria de alto riesgo. ¿Por qué? Porque esta paciente ya llegó aquí por alguna otra causa, porque tenga las asociaciones de factores de riesgo o porque previamente, vuelvo a repetirlo, haya pasado por una citología y que haya resultado con algún tipo de neoplasia o metaplasia intraepitelial. ¿Bien? No debe iniciarse antes de los 25 años, ¿sí? Que esto le va a corresponder únicamente a la detección primaria con técnica de Papa Nicolau, y reexamen cada 3 años si es negativa. Entonces, en resumen, colposcopía se utiliza para hacer pruebas confirmatorias de neoplasias intracervicales. Es una prueba mucho más específica porque se va a llevar a cabo tanto la tipificación del virus como la determinación a través de una biopsia, ¿bien? Pero no está indicada en todas las pacientes. Hay que saber por qué llevamos a una paciente a la colposcopía, ¿bien? Entonces, las técnicas de ADN de hibridación de Southern y la de ELISA, que es de determinación de IgG contra virus de papiloma 16, esta casi no se hace en México, ¿bien? Porque nada más nos hace una determinación del serotipo 16. Entonces, para este tipo, que son las pruebas de ADN, pueden o tienen más bien la capacidad de detectar hasta 14 serotipos, ¿sí? Y es muy bueno, o sea, imagínense que ya tengan el serotipo de la paciente, pues ya van a saber si es de alto riesgo o no tiene alto riesgo. O hay que hacerle inmediatamente cualquier tipo de tratamiento con el objetivo de erradicar el tejido, ¿sí? Porque va a ser muy difícil erradicar el virus. Eso no lo van a lograr tan fácilmente. Recuerden lo que está en el queratinocito. Y eso entonces va a tener una profundidad considerable, ¿bien? Complementando un poco lo de la citología exfoliativa del Papa Nicolau que se me olvidaba, existen también unas directrices y que ustedes las pueden leer precisamente en este tipo de guías. Dice aquí, dado que se tiene evidencia que el cáncer de cuello uterino es causado por infecciones de virus de papiloma humano transmitidos sexualmente, ¿sí? Ya hablábamos ayer de la forma de que puede ser transmitida. Digo, por supuesto, la transmisión sexual es la más efectiva, pero no necesariamente puede ser la única. Hablábamos que inclusive el condón, el preservativo, no daba una protección al 100% en este tipo de patología. Las mujeres que no han tenido exposiciones sexuales, es decir, pacientes vírgenes, son probablemente de bajo riesgo. Es decir, nosotros sí podemos ofrecerle la técnica de citología exfoliativa, porque de alguna forma, créanlo, no es la única cuestión la actividad sexual, el hecho de contraer el virus de papiloma humano, ¿eh? Por supuesto es la más efectiva, pero a una paciente que no ha tenido actividad sexual, bien, eso es una realidad, la voy a considerar de bajo riesgo, ¿sí? Pero sí le puedo hacer una técnica de citología exfoliativa con técnica de Papa Nicolau. Las mujeres mayores de 21 años que no han tenido relaciones sexuales pueden no necesitar una prueba de Papa Nicolau. Esa palabrita siempre en las directrices de pueden, no pueden y debe y no debe son muy indicativas. Si aquí nos dijera la guía las
pacientes que no han tenido relaciones sexuales no deben realizarse pruebas de Papá Nicolau, entonces es mandatorio, no tendría por qué hacerse. Pero en este caso me da la capacidad de decidir por otro tipo de cuestiones si se la hago o no se la hago. Y ahora dependerá, ahora sí, lo que yo haya investigado en mis factores de riesgo y en mi historia clínica. Entonces dice, las pacientes o las mujeres, más bien dicho, de 21 años que no han tenido relaciones sexuales pueden no necesitar una prueba de Papá Nicolau según las circunstancias. La decisión debe tomarse a discreción de las mujeres y su médico. Eso dice también esa guía. No lo dice, por supuesto, en la guía de práctica clínica ni en la norma oficial mexicana. Las mujeres que han tenido relaciones sexuales con mujeres aún corren riesgo de padecer cáncer cervical. Es decir, si me llega una paciente, oiga, discúlpeme, es que mire, yo soy homosexual, yo soy lesbiana y nunca he tenido a lo mejor una pareja masculina, yo no me voy a someterlo. No, ¿sí? O sea, tú también tienes riesgo de padecer cáncer cervicouterino. Recuerden, es la neoplasia que más tendríamos que estar vigilando en este tipo de pacientes. Entonces, ¿quedó claro qué pasa con las directrices? Sobre todo, recuérdenlo, esto hacemos mucho referencia al género femenino porque es en la mayoría lo que va a suceder. ¿En qué personas le puedo hacer una técnica de citología exfoliativa? En donde no voy a introducir un espéculo, ni mucho menos, pero sí puedo hacer la técnica para llevarla al microscopio en pacientes que tengan factores de riesgo para sospechar un cáncer anal, ¿sí? O anogenital, ¿bien? Masculinos se pueden someter a este tipo de prueba y, por supuesto, también tendremos que llevar a cabo toda la técnica de fijación, química y lo que deba hacerse para tener un buen resultado en este tipo de pacientes, ¿sí? Y, por supuesto, si yo hago una biopsia en lugar de hacer citología exfoliativa, va a ser mucho mejor para un varón que para una mujer, ¿ok? Entonces, ¿quedó totalmente claro, chicos y chicas? Quedó claro todas, sobre todo, y me refiero, y quiero ser siempre muy puntual en esto, porque es más evidente el seguimiento en mujeres que en hombres. Para ustedes y todas las que se encuentran en la sesión, de cuándo debería acudir con su ginecólogo para que se realice una prueba de citología exfoliativa, ¿sí? Entonces, recuerden esto, una mujer que sea virgen puede recibir una prueba siempre y cuando tenga factores de riesgo asociados, ¿sí? Una prueba puede ser útil en algunas pacientes. Por eso les daba el ejemplo, una madre religiosa, no sé, existen muchas personas que pueden asegurar y pueden estar totalmente correctas en que no tienen nunca actividad sexual, por supuesto pueden desarrollar cáncer cervicouterino, así de sencillo. ¿Bien? Entonces, esto tiene que quedar muy claro para todos. ¿Bien? Muy bien. A nivel histológico, lo que sucede es que cuando ya se toma una biopsia para este tipo de pacientes, lo que usualmente se reporta por parte del patólogo es lo siguiente: epidermis acantósica, es decir, que tiene un cambio significativo en la coloración y que también nos hacen sospechar de virus de papiloma humano. Hiperkeratosis, es decir, un aumento del grosor por un aumento de segregación de la queratina. Partículas virales en núcleo, atipia celular por la aplicación o más bien por la coinfección del queratinocito, presencia de los coilocitos, que son la forma de núcleos azules que se encuentran aquí, evidentes en el diagrama que se presenta en la diapositiva, y gránulos de queratohialina. Entonces, son un montón de opciones que también el patólogo puede decidir y mencionarnos, ok, esta paciente tiene virus de papiloma humano, ¿bien? Entonces, hay que también tenerlo en consideración, ¿bien? Y vámonos ahora al tratamiento. Bueno, lo primero que hay que decir es que no existe un tratamiento curativo, sobre todo para lesiones que pueden deberse a verrugas o incluso neoplasias intraepiteliales, ¿sí? Obvio, si ustedes me dicen, vamos a quitar a lo mejor todo, hacer una histerectomía total, por supuesto, ¿no? Y aún así, muchas mujeres tendrían que llevar a cabo un seguimiento si es que han presentado por lo mismo de las asociaciones, que no nada más puede dar cáncer cervicouterino, sino también cáncer vaginal o cáncer vulvar, ya lo habíamos también mencionado ayer. Entonces, no existe un tratamiento curativo único, ¿bien? Entonces, cuando nosotros damos u ofrecemos un tratamiento para este tipo de pacientes, lo que tenemos como objetivo, ¿sí? Sobre todo en verrugas visibles,
es eliminar la mayor proporción o tamaño de la verruga hasta que el sistema inmunológico tenga la capacidad de eliminar la replicación viral o contener la replicación viral, controlarla. Recuerden lo que muchas de las fases latentes de los virus se deben a que los sistemas inmunológicos lo contienen, ¿sí? Entonces, si el sistema inmunológico ya es capaz de no generar una nueva verruga, entonces estaríamos hablando de que ya existe un control, ¿bien? Entonces, se utilizan vía tópica, no se utiliza en superficies mucosas, no está indicado el uso de esos tratamientos en las mucosas. Si tuviéramos una lesión verrugosa por papiloma a nivel de los labios, no se tendría que utilizar esto, se tendría que llevar a cabo tal vez una incisión quirúrgica, pero no tópica. O sea, todos los tratamientos como el imiquimod, etcétera, de lo que vamos a ver un poquito más adelante, no deberían utilizarse. No en lesiones displásicas, es decir, en lesiones que ya tienen un componente precanceroso o metaplásico, no sirven absolutamente de nada, ¿bien? Porque la lesión ya está implícita, lo habíamos mencionado, a nivel del genoma de la célula, y entonces no va a modificar nada, únicamente van a crear procesos erosivos, ¿bien? ¿Qué hay en cuestión del tratamiento para las enfermedades subclínicas? No se tratan, ¿sí? Lo que hablábamos hace ratito, digo, se puede contener o puede aclararse la infección viral en un periodo entre 1 a 2 años. Entonces, si yo tengo una enfermedad subclínica, vamos a darle vigilancia, vamos a citar a la paciente para que vuelva a repetir y entonces observar si existen modificaciones histológicas, ¿bien? Porque muchas pacientes, y eso es una realidad, yo tenía una amiga cuando estaba en el hospital en México y ella es odontóloga, entonces platicábamos muchísimo, ¿no? Y salíamos, de hecho. Entonces, en algún momento ella me dijo, oye, fíjate que yo tengo, recibí un tratamiento por conización, una incisión quirúrgica por cono, por virus de papiloma humano. Y, ¿qué tengo que hacer, no? Entonces, muchos, vuelvo a repetirlo, de los médicos pueden ofrecerles miles de tratamiento y en realidad no va a irse el virus del papiloma humano. Hace poco le estoy hablando como año y medio, me acuerdo que platiqué con ella y había ido recientemente, no sé por qué llegamos a la plática, porque iba a buscar un embarazo, ¿no? Y llegamos a la plática de que había ido con su ginecólogo, otro ginecólogo de hecho, y le había hecho una prueba de citología exfoliativa y tenía virus de papiloma humano, ¿sí? Entonces, vaya, ¿para qué fue la traumatización de la conización? Hay formas específicas para argumentar y justificar, por supuesto, el tratamiento de una incisión quirúrgica, pero no en una lesión que sea subclínica, ¿sí? Sino todo lo contrario, en donde ya existan manifestaciones y donde sí existe la necesidad de quitar la mayor cantidad de tejido con el objetivo de llevarse el virus y tratar de erradicarlo, ¿no? Entonces, ahí sí. Modificadores de la respuesta inmunológica y agentes citotóxicos. Entonces, la mayoría de los tratamientos toma su tiempo, no es como vamos a darle una varita mágica y bueno, ya se quitó el virus del papiloma humano. No es así, ¿eh? Muchas de las personas van a vivir con el virus del papiloma humano y por eso tiene mucho que ver la necesidad de vacunarse y también la necesidad de realizar o llevar a cabo las citologías exfoliativas, como por lo menos nos podemos guiar con base en las guías de Estados Unidos. Entonces, tratamientos farmacológicos. Tenemos todos estos: imiquimod, interferón alfa, podofilox, podofilina, 5-fluoracilo y los queratolíticos, ¿no? Entonces, les voy a explicar un poco nada más de qué sucede, porque no es clase de farmacología. Entonces, el imiquimod es tal vez de lo que más se utiliza para las lesiones verrugosas. Lo que hace es que induce citocinas. Y al momento de que se inducen citocinas, se produce una estimulación inflamatoria y también se estimula la liberación del factor de necrosis tumoral. Entonces, a final de cuentas, para no echarles tanto choro, porque se induce también interleucinas y se induce también el interferón alfa y etcétera, etcétera, con este tipo de medicamentos, lo que demuestra es que la crema, porque es tópica, da una resolución de las verrugas y principalmente a nivel genital, no mucosa, sino genital, ¿bien? Las que están alrededor de los labios o a nivel escrotal o a nivel del rafé o a nivel anal, ¿sí? En esas anal no directamente, sino alrededor, ¿no? A eso me refiero. Entonces el imiquimod, vaya, se utiliza como cada 2 días, un día sí, un día no.
Por lo menos es la forma en la que se lleva a cabo. Y si no mal recuerdo, el tiempo de tratamiento son alrededor de 14 a 16 semanas, ¿sí? Estaríamos hablando de unos 4 meses de tratamiento para lesiones verrugosas. ¿Funciona? Sí funciona, ¿sí? Interferón alfa. ¿Qué hace el interferón alfa? Esto va muy específico al tratamiento de las verrugas genitales y también de forma tópica y sistémica, ¿bien? Entonces, erradica por lo menos las lesiones hasta en un 75 a un 85% y se inyecta de forma directa el interferón alfa en la lesión verrugosa. El siguiente es el Podofilox. El Podofilox lo que hace es prácticamente es de hecho un antimitótico, no micótico, mitótico, ¿sí? Que prácticamente empieza a eliminar las lesiones verrugosas por el hecho de que no forman una adecuada replicación en la célula ese tipo de virus, ¿bien? Entonces se elimina y se va teniendo la resolución también de la lesión verrugosa. Este es más fácil de administrar porque es uno diario por un mes el tratamiento. La podofilina es algo muy similar, ¿sí? La podofilina tiene podofiloxo, me acuerdo, es podofilotoxina, es lo que utiliza la podofilina, ¿sí? Que es un agente citotóxico, es decir, detiene la mitosis y aparte empieza a eliminar las células que tienen o que contienen al virus, ¿eh? Se utiliza mucho, sobre todo, la podofilina en los condilomas cuminata o los acuminados. El 5-fluoracilo lo que hace es, se utiliza también de forma tópica y provoca, de hecho, muerte celular. Entonces, por esa razón también se va eliminando la lesión verrugosa. Y los queratolíticos, pues, tienen ese objetivo de crear lisis, penetran rápidamente y hacen como un efecto de cauterización. Entonces, elimina la queratina de alguna forma y otro tipo de tejidos que puede llevar a cabo la verruga, ¿bien? Entonces, esto es más en lesiones verrugosas, ¿sí? No tanto para lesiones intraepiteliales o lesiones neoplásicas o metaplásicas, ¿no? Ahí se utiliza otro tipo de tratamientos, ¿bien? Esto que van a ver a cabo es, de hecho, lo que le realizaron a esta amiga mía, ¿sí? Y que tiene únicamente sus criterios, o sea, vuelvo a repetirlo, por el simple hecho de que una paciente haya dado positivo a virus de papiloma humano, no significa que hay que hacerle una conización, ¿sí? Porque, pues, muchas veces se pasa eso de ser o no ser éticos y, por supuesto, hacen gastar a la paciente y le dan inclusive hasta falsas esperanzas, porque bien que recuerdo cuando estaba platicando recientemente con esta amiga, ella me decía, oye, pero pues no que me lo quitaron con la conización. Pues, bueno, no se lo quitaron, no es una forma resolutiva, sino trata de llevar a cabo otro tipo de objetivos en pacientes específicas, ¿sí? Entonces, déjenme les pongo el sonido nuevamente. Doing a Colmac cone for a patient who had an abnormal pap smear. The reason why we're doing a Colmac cone is because she's got cervical dysplasia of the inner lining of the cervical canal. So the only way to reach that is by doing a deeper cut on the cervix. So I'm going to show you guys if you want to come around here, Kelly. I don't know if you can see this, but right in here is actually her cervix. So I'm grabbing a hold of it. I'll bring in the light. You might be able to see it a little bit better with the light. There it is. Come on in. And you can see that's her cervix there. This inner part right here. This inner part right here is her endocervical canal. So we're going to be making a circular incision. So a circular incision right around the cervix here, a little circle, and then deeper inside to see if we can get the tissue that's affecting the inside of this vaginal canal. So I'll show you guys how that's done. We made a circular incision with a knife. You can see this round incision coming really close. So I've already made a round incision on the cervix. And then you have an L.
I grab usually the top part. You can see it's already cut here and it's cut here. And what I usually do is I will then start making my combs. Jesse, will you hold this up here? Can you just hold that up? Okay. I'll grab my knife and then, okay. Okay. And then I'll just start cutting here. And this is with the hopes of getting rid of all of the tissue that's affected by HPV. So we have to go a little deeper with her because her endocervical curettage, which was the deeper biopsy, came back positive. So that means that the virus is infecting the deeper parts of the cervix. Okay, and then there's the piece. See how it kind of looks like a little cone? So we're hoping to get the endocervical canal, and then that's the leftover. Surprisingly, that's going to heal, the tissue will regenerate, and hopefully this captures everything that was affected. I'm going to mark it at 12 o'clock so the pathologist knows if there's any positive margins. They'll tell me the margin, it was positive at 3 o'clock, which would be over here, or it was positive at 12 o'clock, which would be up here, 6 o'clock down here, and so on. Instrument right here is called the Kevorkian curette. Once we do the cold knife comb, we want to sample what was left over because this area right here should already be free of the virus. So what we do is we go into the endocervical canal and we just do a little curetting, you can see here. And then this little tissue that I have in this curette, I'm going to send to the lab for testing. Actually, yeah. Okay, go ahead and this little guy here. It's called. This is cautery and it's called a roller ball. You know, obviously, anytime you cut tissue, you're gonna have a little bit of bleeding. So we identify the bleeder, and then all we do is just cauterize. And this looks a little scary, but it's going to heal really nicely. And the next thing that I'm going to do as an extra precaution, I always like to use a laser. So we laser the entire surface of the cervix in case any tissue was possibly left behind. Any tissue that was affected by the HPV is taken care of this way. And one of the things that we worry about in any patient that has a cold knife cone, obviously, is over scarring of this area. You can have issues with fertility because it gets scarred down. One way of identifying that is, you know, obviously if patients stop getting periods, because if blood can flow through there, then sperm can swim through there. But if blood isn't flowing through there, then you worry that this procedure might have caused some scarring. And it's not a big deal. Usually you just go in there and you dilate it and it opens up on its own. Okay, so now we're ready for laser. Okay, so as you guys can see, this area down here is a different color. With using the green filter, we're able to tell which areas are looking a little bit of a different color. The area I had already biopsied for her and it did come back suspicious. So I'm gonna just laser this area for her. You guys can see how the laser works. We just do a very gentle. We try to do sufficient amount out here to get good margins. And this is a little bit more painful, obviously, than the cervix because the cervix doesn't have very many pain fibers. It's a little dangerous for me to put my fingers in here, but the red light is guiding me as to where I can use the laser, where the laser beam is going. So that's pretty much all the area I'm going to do for her because that's the area that we noted was involved. Okay, good.
Bueno, esa es una conización y un punto de cauterización con láser, ¿sí? Digo, parece como muy traumático, ¿no? Les digo, a mí me gustó más la cirugía y no la ginecobstetricia. Doy gracias a Dios de ello. Bien. Y ya vamos a terminar con la vacunación, ¿sí? Hablábamos un poco también de la parte de realizar prevenciones efectivas y para eso existe una vacuna. Entonces, por eso, la importancia de llevar a cabo buenas medidas en la mayoría de las personas. Lo que está más novedoso y más efectivo es la indicación de Gardasil 9 o la vacuna 9 valente, ese sería el nombre correcto, ¿bien? ¿Por qué 9 valente? Porque nos va a brindar una protección contra 9 serotipos de VPH. En México se aplica de acuerdo a lo que ustedes ven en la diapositiva, ¿bien? La aplicación debe ser entre 11 a 12 años, puede iniciarse a los 9 años en algunas personas que tengan el acceso, y en otro tipo de países está totalmente indicado el realizar una ampliación de aplicación de la vacuna. Mujeres entre 13 a 26 años y hombres entre 13 a 21 años y de 22 a 26 años, dependiendo cuál sea el factor de riesgo. Entonces, la 9 valente, la tetravalente, la que se aplica en México, únicamente protege para el 6, 11, 16 y 18. Es pregunta siempre de mi examen, ya se los dije ya. La 9 valente protege contra el serotipo 16, 18, el 31, el 33, 45, 52, 58, ¿sí? Son los que recuerdo. Vuelvo a repetir, 16, 18, déjenme ir contando, 31, 33, 45, 52, 58 y... el 6 y el 11. 6 y 11, correcto, se me olvidaba. Bien, 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, que son los que causan cáncer cervicouterino, y las verrugas asociadas, que son de menor agresividad, las del 6 y el 11, ¿ok? Entonces, esa es la 9 valente. Tiene también sus indicaciones. Si alguien me decía ayer, es que yo creo que pasé mi dosis y nada más me aplicaron una, bueno, eso no brinda una protección, es como cualquier otra vacuna, de las que hablábamos, por ejemplo, con SARS-CoV-2, ¿no? Tú nada más recibiste un shot, una aplicación, pues no estás protegido, ¿sí? Tendrías que retomarlo, y más si ya pasó el tiempo con relación a la efectividad de la segunda dosis, que dijimos se aplica básicamente a los 6 meses, ¿sí? Entonces, se dice muchísimo que este tipo de vacuna se administra o es más eficaz, más bien dicho, cuando va iniciando la actividad sexual, porque nos da una buena positividad de los anticuerpos dirigidos contra este tipo de serotipos. Entonces, por eso se aplica en mujeres en ese rango de edad. Si alguien me dice, oiga, ¿me la puedo aplicar y ya tengo 33 años? Por supuesto que te la puedes aplicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparte vas a tener una protección contra esos serotipos. Y de repente si llega esa paciente y me dice, oiga, doctor, pero usted me dijo que me aplicara la vacuna y ¿sabe qué? Fui a hacerme mi citología exfoliativa y de repente tengo virus de papiloma humano. Pues sí, porque es exactamente lo mismo que sucede con las otras vacunas. Puedes generar un proceso de infección. Aquí la ventaja es que como tú ya tienes unos anticuerpos dirigidos contra estos serotipos, pues no vas a desarrollar cáncer cervicouterino, ¿sí? Tú puedes tener VPH, pero como estás vacunada, sobre todo me dirijo más a las mujeres, que es lo más frecuente en México, pues vas a tener una buena protección y no vas a desarrollar VPH, ¿sí? Así tendríamos que verlo, tendríamos que darle esa explicación a nuestros pacientes. Tienes VPH, no pasa nada, ¿sí? Estás vacunada, tienes tus 2 dosis, tienes una efectividad inmune altísima y eso va a evitar que tú tengas un desarrollo de una neoplasia intercervical, punto, ¿bien? Para eso también en otro tipo de países, no como el nuestro, existen indicaciones inclusive para la vacunación, ¿sí? Existen pautas. ¿Qué se hace en la gran mayoría de todos los demás países? Igual, se inicia aproximadamente entre los 11 a los 12 años. ¿Qué más hay? Vacunación entre 13 a 26 años para mujeres
y de 13 a 21 hombres que no hayan tenido una dosis y que tenga que complementarse con una serie de 3. Es decir, para las pacientes que no hayan recibido entre este rango de edad, que sería el óptimo entre 11 a 12, dos aplicaciones de la vacuna, pueden llevarse a cabo la vacunación entre 13 a 26, pero aquí tendrá que implicar una dosis adicional, es decir, una tercera dosis. ¿Bien? Y esto también incluye al rango de hombres entre 13 a 21 y de 22 a 26 años. Los pacientes que no hayan recibido en este rango de edad, ¿sí? Se vuelve, por supuesto, también un poco menos eficaz por el tiempo de que pudo ya haber tenido exposición al VPH. ¿Bien? Entonces, lo que me interesa mucho para que ustedes se aprendan y que probablemente se los voy a preguntar es cuántas son las dosis que se aplican en México, ¿bien? ¿Cuáles son los serotipos, por lo menos, de los que protege la tetravalente? Que eso me lo sé de memoria desde que me acuerdo, ¿no? Entonces, eso sí va a ser lo importante. ¿Dudas o preguntas que tengan con relación a VPH, chicos? Profe, yo sí tengo una duda. Adelante, adelante. Es que, o sea, no me acuerdo si es algo verídico lo que estoy diciendo o es un invento de mi mente, pero yo hace un tiempo investigué sobre el VPH. O sea, creo que por algo que vi en Facebook, pero me llamó la atención porque decía como que según después de 2 años como que el sistema inmune, o sea, desechaba la enfermedad o algo así. Y yo recuerdo lo que acabamos de hablar de... Perdóname, continúa. Ajá, entonces, o sea, hace rato lo volví a buscar y pues me sale que no, que realmente no tiene cura. Que lo único es que pues por las vacunas y todo eso pues se puede evitar como que las cepas y todo eso, pero como que no sé, ya no sé, ahí sí no entiendo. Lesiones primarias con una inmunidad efectiva que no tengan un serotipo que sea agresivo pueden llevarse a cabo un aclaramiento viral sin ningún problema. Por eso lo que les explicaba, por eso las personas no tienen ningún valor el hacerles una citología exfoliativa antes de los 21 años, porque si son lesiones que en un grupo de edad de bajo riesgo, podrían o quedarse con el VPH de bajo riesgo hasta que se identifique, o en realidad algunas de ellas podrían resolver la infección. O sea, el hecho de que una persona tenga un serotipo más agresivo, donde ya tenga una infección en el queratocito y vaya generando los problemas ya sea de neoplasia intracervical o formación de verrugas, bueno, eso no se va a ir en realidad. Vamos a tratar de hacer curetajes y conizaciones o utilizar cauterización para tratar de eliminarlo. Hacer resecciones o escisiones, ese es el nombre correcto, ¿bien? Pero si tú tienes un sistema inmunológico totalmente eficiente, serotipo de bajo grado que pueda ser controlado por el sistema inmunológico, no pasa absolutamente nada. Se puede dar un aclaramiento viral, ¿sí? Eso es importante, ¿bien? Ahora, si una persona tiene virus de papiloma humano y corresponde a algún tipo de agresividad o un serotipo que pueda mantener un mayor estado de latencia o un estado subclínico, por supuesto no se va a ir, ¿ok? Entonces eso debe quedar totalmente claro. Y recuerden, o sea, estamos hablando de virus de papiloma humano, hay 100 serotipos. O sea, tenemos que referirnos por eso a una especificación importante. Usted tiene virus de papiloma humano y su enfermedad se llama condiloma acuminado. Usted tiene una verruga plana, ¿sí? Usted tiene una displasia intracervical. Usted tiene una metaplasia en desarrollo. Usted tiene una neoplasia intracervical grado 2. Usted tiene cáncer cervicouterino, ¿sí? Y todos nos los da el virus del papiloma humano, ¿correcto? Usted tiene lesiones bowenoides o lo que tenga que suceder. Todas esas características clínicas, por eso ya las revisamos, ¿bien? Entonces, ¿quedó claro, chicos? Ya me extendí casi las 2 horas. Ni cuenta me di. Sí, ya ahora sí ya me quedó claro. Bien, eso. ahora, yo siempre les voy a decir una cosa, ¿sí? Ustedes ya son estudiantes de medicina, ¿eh? Entonces, no tendrían como por qué decir, ay, antes tal vez se las paso, ¿sí? Pero ahora, ay, déjenme buscar qué vi en Facebook. No, hombre, mejor digan, déjenme buscarlo en PubMed o en Medscape o en mi libro de fisiología o de ginecología. O sea, no hagan como un efecto de crear una cultura de consulta en redes sociales que
en muchos casos pueden dar información correcta y en muchos casos, que es la gran mayoría, no lo son, ¿sí? No sé si les comenté, digo, es totalmente diferente, pero ahora con la situación pandémica, ahora estaba uno de mis pacientes, era un señor ucraniano de 41 años. Entonces, ahora que lo fui a visitar, ya lo di de alta el fin de semana, pero al principio él estaba muy tenso, muy nervioso. Y él me exigía Remdesivir, ¿sí? Porque en Remdesivir había leído en Google que era necesario y que era un antiviral utilizado precisamente para erradicarlo y que había demostrado una efectividad. O sea, no vamos a hacerlo. Y también me decía, oiga, es que necesito que me haga una radiografía. Y le dije, ¿pero por qué te lo voy a hacer? No tienes nada, no tienes, o sea, tienes una muy buena vacuna, que era Pfizer, y aparte, tus pulmones entra y sale bien el aire y tu saturación está bien. No te voy a hacer algo que no está justificado, ¿no? Entonces, de ahí resultan muchas cosas. Así es que debemos ser como muy concretos en eso y también orientar a nuestros pacientes a decirle, usted no esté leyendo absolutamente nada que no le dé un consejo a una persona calificada para emitir ese tipo de recomendaciones, ¿no? Entonces, ¿qué otra pregunta, chicos? Ya no nos da tiempo de vaginosis bacteriana. Para mañana vamos a ver Gardnerella vaginalis, vamos a ver gonorrea y seguimos hasta clamidia. No, hasta gonorrea nos vamos a quedar, ¿eh? Es amplio. Clamidia va de la mano, pero vamos a ver mañana vaginosis bacteriana y gonorrea, ¿ok? ¿Vamos bien? Sí, Sí, doctor. doctor, yo tengo una duda. Sí, doctor. Adelante, ¿quién? ¿Yedid? Sí, con respecto al tratamiento, por ejemplo, si nosotros tenemos a un paciente que tiene verrugas planas, ¿no? Y le dan un tratamiento, pero luego la persona lo suspende porque piensa que ya está bien, porque ya se desaparecieron, ¿no? Y vuelven a aparecer. ¿Es por lo mismo de que ya se va a quedar ahí? Sí, es correcto. Recuerden que la parte de la evidencia clínica de una verruga sucede hasta que la parte más basal está en la parte más superficial. Y si el sistema inmunológico lo está conteniendo para que no forme una replicación, es decir, cuando está en la parte basal, el virus del papiloma humano no tiene una replicación. Cuando va subiendo es cuando se replica y es por eso que se hace una verruga. Entonces, si tú tienes un paciente con esas características, que le das un tratamiento y se resuelve, perfecto. Pero deben también ser muy claros, señor, usted puede volver a tener aparición de este tipo de lesiones, ¿sí? Entonces, mucho es más por cuestión estética, ¿eh? Ya se los he comentado. O sea, me quiero quitar esto porque pues, se ve fea la verruga o no sé, ¿no? Cosas de ese tipo. Hay que ser muy específico. Usted puede tener nuevamente una aparición de este tipo. El imiquimod y la podofilina se encuentran en farmacias. Vaya, yo que recuerde, por lo menos no necesitan tanto como una receta, ¿eh? Ahora, no la administren si no la saben administrar, ni tampoco se la recomienden que a su familiar o se la coloquen ustedes si no tienen una evaluación previa, porque eso utiliza toda esta formación, pero genera un proceso urente, quemante, ¿sí? Entonces, vaya, no es de que se vayan a rociar todo tiene sus indicaciones y tiene precisamente su forma de administrarse. Ahora que me acuerdo, mi suegro, en algún punto, me dijo, oye, Rafa, vas a ir a Puebla, hace como un año, ¿no? Y el señor tiene unas verrugas planas en el cuello, ¿no? No son muchas, pero tiene sus verrugas planas. Entonces, le dije, sí, señor, ¿por qué? Dice, oye, mira, es que yo me acuerdo que hace muchos años fui a una botica por ahí en Puebla, hay una que es muy famosa, se llama Droguería Medina en Puebla, que hacen preparados precisamente como de muchas cosas químicas. Y me pidió, ¿cómo se llama esto? Se llama, no sé qué era un frasquito. Ahora, si no me acuerdo hoy, me acuerdo mañana, pero era un frasquito así de pequeñito. Y total, yo no sabía para qué, porque no me dijo que era para las verrugas en un principio. Además me dijo, no seas malo, me lo compré. Y sí, se lo compré. Hasta que de repente le digo, oiga, ¿y esto para qué es? Pues porque en realidad no es medicina, ¿no? Y me dice, es para las verrugas. Y digo, ajá, ¿y cómo? Dice, pues mira,
se tiene que hacer una colocación de esto, ahora me acordaré, pero con un palillo, y esto quema, pero tienes que tener mucho cuidado. Y le dije, ¿y lo va a hacer? Y me dice, sí, mira, y se le empezó a colocar, ¿no? Obvio, pues las lesiones de las verrugas nunca se le fueron, porque sucede esto que menciona Yedira. Hay personas que pueden tener una disminución del tamaño, que recuerden, es el objetivo, ¿eh? O sea, en estos tratamientos farmacológicos tópicos, el objetivo es disminuir el tamaño hasta que el sistema inmunológico lo controle, ¿bien? Entonces, por supuesto, tenía control, pero no era una erradicación completa. Y por supuesto también quedaban cicatrices, porque eso quemaba. Ya me acordaré, ¿sí? Tiene un nombre como medio extraño, así es que lo revisaré porque seguramente lo tengo en el WhatsApp o algo, pero importante que no hagan una administración de medicamentos que no saben qué va a suceder. Por supuesto, yo nunca les recomendaría ni siquiera que se coloquen podofilina si tienen verrugas simples, ni mucho menos, ¿eh? Entonces, sí puede suceder, Yedi. ¿Alguna otra duda o alguna otra pregunta, chicos? Si ya no hay más... Adelante, Ramiro. Me surgió una pregunta que, a ver, en el Murray comentan de que también se podría administrar sidofovir, no sé qué me pudiera... Sí, sidofovir es algo muy similar con relación a los medicamentos que estábamos viendo. Tienen un objetivo también de disminuir la queratina y erradicar de base la parte histológica. Y se genera casi el mismo proceso que todas ellas, ¿eh? O sea, son primos hermanos de la podofilina, así es que funcionan de una buena forma también, ¿eh? Hay un montón, digo, los que les puse son como los más utilizados, ¿eh? Pero cada vez salen también más medicamentos. ¿Bien? No anden anotando como para, ay, mira, vi en la clase que te puedes poner esto, ya los conozco luego, ¿eh? Por ahí dijo el doctor que se podía colocar esto para las verrugas. No, hombre, lleven a sus familiares o a ustedes, no sé quién sea, pero llévenlos a una consulta para que les expliquen también esta parte, ¿ven? No nada más comprarlo por el hecho de saber que puede funcionar, ¿ven? Bien, chicos, no hay ninguna otra pregunta. Nos vamos a ver para mañana. Y, por favor, lean. Ya les dije cuáles son los 2 temas que sí vamos a ver para mañana. ¿Ven? Cuídense mucho y que tengan mucho éxito mañana en su examen. No sé qué hora sea, pero que les vaya bien. ¿Ok? Pórtense bien todos. Es el viernes el examen. Gracias, doctora. Hasta luego. Ah, es el viernes. Entonces todavía tienen tiempo como para pretender estudiar. Espero que sí estudien. ¿Ven? Cuídense. Hasta luego a todos. Hasta luego, doctor. Igualmente. Bye. Hasta luego, doctor. Nos vemos. Buenas noches.